En lo profundo de las tradiciones poblanas, entre la neblina que cubre las calles empedradas y los templos coloniales, nació una de las leyendas más inquietantes, la de la Nahuala. Su eco se extiende desde el siglo XVII, en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, fundada en 1531 a los pies del majestuoso Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Se dice que, alrededor del año 1690, cuando la ciudad ya brillaba con sus iglesias de cúpulas doradas y sus conventos llenos de cánticos, comenzaron a escucharse rumores en el barrio de Analco, uno de los más antiguos y poblados por indígenas nahuas. Los vecinos hablaban de una vieja hechicera que dominaba artes oscuras heredadas de sus ancestros. El nahualismo, la capacidad de transformarse en animal para recorrer las noches y sembrar el terror. La mujer, cuyo nombre verdadero se perdió con el tiempo, fue apodada simplemente la Nahuala. Algunos aseguraban haberla visto convertida en un enorme perro negro de ojos encendidos que rondaba cerca del templo de Analco. Otros afirmaban que tomaba la forma de un ave de mal agüero que se posaba en los techos de las casonas coloniales. Los relatos coincidían en que su presencia siempre anunciaba tragedias, muertes repentinas, incendios, pérdidas inexplicables de cosechas. El miedo creció tanto que incluso las familias españolas que habitaban cerca de la calle de los Sapos, famosa hoy por su mercado de antigüedades, evitaban salir de noche. Las campanas de la Catedral de Puebla, construida entre 1575 y 1690, parecían sonar más lúgubres cuando alguien aseguraba haber visto la silueta de la Nahuala cruzar entre sombras. El punto más inquietante de la leyenda surgió cuando comenzaron a desaparecer niños del barrio. Algunos reaparecían con fiebre y delirios, jurando que habían sido perseguidos por un animal gigante que susurraba palabras incomprensibles. Otros, simplemente, jamás regresaban. Fue entonces cuando el pueblo, entre rezos y acusaciones, buscó una manera de enfrentar a la hechicera. Y así, en el corazón de Puebla, donde la fe católica se entrelazaba con los viejos ritos indígenas, nació una de las historias más aterradoras que ha sobrevivido hasta nuestros días. Los rumores sobre la Nahuala se hicieron tan intensos que los pobladores decidieron buscar refugio en la fe. Era el año 1700, y Puebla vivía un esplendor religioso. Conventos dominicos, franciscanos y jesuitas levantaban templos majestuosos. Sin embargo, ni el tañido de las campanas ni las procesiones con cirios parecían detener las apariciones de la temida bruja. La gente aseguraba que la Nahuala no solo era capaz de transformarse en animal, sino también de atravesar muros y puertas. Esto llevó a muchos a creer que su guarida estaba en una de las casonas coloniales más misteriosas de la ciudad, la que más tarde sería conocida como la Casa de Alfeñique, en la calle 6 Oriente. Con su fachada recubierta de talavera y estuco blanco, parecía un dulce gigante, pero se decía que en sus sótanos la Nahuala realizaba conjuros y almacenaba calaveras humanas. Los frailes del convento de Santa Rosa, famoso por su cocina donde nació el mole poblano, se organizaron para enfrentarla con rezos y reliquias benditas. Cuentan que un grupo de valientes, armados con cruces de hierro, velas y agua bendita, entró a la casona señalada. Las crónicas orales aseguran que escucharon lamentos, gritos de niños y pasos que se multiplicaban como si cientos de pies invisibles caminaran junto a ellos. De pronto, una ráfaga helada apagó las velas y la figura de un perro descomunal, de pelaje oscuro y fauces abiertas, se lanzó contra ellos. El grupo salió huyendo, dejando tras de sí crucifijos caídos y páginas de oraciones arrancadas de sus libros sagrados. Desde ese momento, la casona quedó maldita a los ojos del pueblo. Nadie quiso habitarla por décadas, y quienes pasaban cerca aseguraban escuchar cadenas arrastrándose y el llanto de niños atrapados. Pero lo más inquietante ocurrió poco después. Una niña del barrio de Analco aseguró haber visto a la Nahuala no como bestia, sino como una anciana de ojos verdes y cabello enmarañado, que le prometió darle dulces y juguetes a cambio de seguirla a la casa embrujada. Por fortuna, la pequeña escapó, pero aquel testimonio confirmó el terror de todos. La Nahuala podía usar tanto el disfraz de animal como el de una persona común. Así, entre rezos desesperados y noches de vigilia, el pueblo comenzó a creer que la Nahuala no era una simple bruja, sino un espíritu ligado al mismísimo pacto con fuerzas del inframundo. El miedo había llegado a tal extremo que las autoridades coloniales no pudieron ignorar las denuncias. En 1701,
Los rumores sobre la Nahuala llegaron a oídos de la Santa Inquisición de Puebla, la cual tenía jurisdicción para investigar casos de brujería y herejía. La ciudad, con su gran catedral basílica recién concluida en 1690 y con su plaza principal llena de vida, se vio sacudida por la presencia de los inquisidores, vestidos con sus sotanas negras y portando el estandarte de la fe. Los testimonios eran tan variados como aterradores. Un hombre aseguró que, al volver tarde de la plazuela de San José, había sido atacado por un gato gigante que intentó ahogarlo. Una comadre de Analco afirmó que en sus sueños la anciana le robaba el aliento, y varios niños confesaron haber escuchado su voz dulce llamándolos desde las esquinas oscuras. Todo apuntaba a que la Nahuala era más que una mujer. Era un ente que usaba el arte del nahualismo como puente con el demonio. La Inquisición, siempre vigilante de lo que consideraba pactos con el maligno, organizó procesiones nocturnas de exorcismo. Recorrieron las calles empedradas con cirios y cánticos en latín, deteniéndose en sitios donde se había visto a la Nahuala, frente al templo de San Francisco, cerca de la capilla del Rosario, y por supuesto, en la temida casa embrujada de la calle 6 Oriente. Los frailes asperjaban agua bendita mientras las campanas repicaban con fuerza, intentando romper el dominio de la bruja sobre Puebla. Sin embargo, la leyenda cuenta que en una de esas procesiones ocurrió lo inesperado. Una sombra femenina apareció en lo alto de un balcón, y frente a decenas de testigos, se transformó en un ave negra que salió volando hacia el río San Francisco, dejando tras de sí un chillido desgarrador que hizo temblar a la multitud. Aquello fue interpretado como una burla de la Nahuala hacia los representantes de la Iglesia. La Inquisición no pudo capturarla ni presentar pruebas concretas, pero su presencia quedó marcada en los registros y sermones de la época. Los religiosos advirtieron a los poblanos que la Nahuala era un espíritu condenado, sirviente del maligno, y que Puebla debía permanecer en oración constante para librarse de su influencia. Con ello, la figura de la Nahuala dejó de ser solo un miedo popular para convertirse en un símbolo de lo prohibido, de lo maldito, y su leyenda se extendió más allá de Puebla, llegando a oídos de Tlaxcala, Cholula y hasta la Ciudad de México. Con el paso de los años, la Nahuala dejó de ser solo un asunto de la Inquisición y se convirtió en una presencia cotidiana en la vida del pueblo. Ya entrado el siglo XVIII, cuando Puebla era reconocida como una de las ciudades más prósperas de la Nueva España gracias a su comercio, su talavera y sus conventos, la figura de la Nahuala se había transformado en un símbolo de miedo colectivo. Las familias, sobre todo en barrios como el Alto y Analco, comenzaron a usar su nombre como advertencia: si no obedeces, la Nahuala vendrá por ti. Era común escuchar a las madres reprender a sus hijos cuando la tarde caía, recordándoles que no debían salir a jugar cerca del río San Francisco o en los callejones solitarios, pues allí rondaba la vieja hechicera esperando a los pequeños descuidados. Las noches en Puebla tenían su propio misterio, las farolas de aceite apenas iluminaban las calles, y el eco de los cascos de caballos se mezclaba con los rumores. Los niños más osados contaban historias sobre haber visto un perro enorme olfateando las esquinas, o una mujer encorvada que caminaba con paso lento, desapareciendo al doblar la calle. Para ellos, la Nahuala era real, y su amenaza latía en cada sombra. Incluso los maestros de doctrina en las escuelas anejas a los conventos advertían a los pequeños sobre la importancia de asistir a misa y confesarse, para no ser presa fácil de la bruja. De esta manera, la Nahuala fue adquiriendo un papel educativo y de control social. Servía tanto para reforzar la disciplina infantil como para mantener el respeto a la religión. Se cuenta que más de una vez los serenos, encargados de vigilar las calles, juraron haber escuchado pasos detrás de ellos, como si alguien invisible los siguiera. Otros aseguraban que al pasar frente a la casa del deán, aquella mansión con frescos renacentistas que aún existe, sentían que una mirada pesada los observaba desde las ventanas oscuras. Puebla entera parecía marcada por la presencia de la Nahuala, al punto de que ninguna generación creció sin escuchar su nombre. Y así, mientras la ciudad se embellecía con iglesias como la de San Cristóbal y la de la Compañía, en la memoria popular se fortalecía la idea de que, bajo la fachada de grandeza y devoción, Puebla escondía un secreto aterrador. El espíritu de la Nahuala aún rondaba, esperando el momento para llevarse otra víctima. El tiempo pasó, y Puebla fue testigo de grandes cambios: la llegada del movimiento independentista en 1810, los enfrentamientos militares,
las transformaciones sociales. Sin embargo, la leyenda de la Nahuala no desapareció. Al contrario, se adaptó a cada época, alimentándose de los temores colectivos. Durante la Guerra de Independencia, muchos soldados poblanos juraban haber visto sombras extrañas mientras montaban guardia en los alrededores de la ciudad. Decían que, antes de las batallas, una figura femenina aparecía cerca del puente de Obando o en los caminos que conducían a Cholula, transformándose luego en un animal que se desvanecía en la oscuridad. Para algunos, era un mal presagio, para otros, la prueba de que el demonio estaba rondando. Ya en tiempos de la Reforma, a mediados del siglo XIX, cuando Puebla se convirtió en escenario de intensos enfrentamientos entre liberales y conservadores, la Nahuala volvió a ser mencionada. Madres y abuelas repetían la vieja advertencia para mantener a salvo a sus hijos, recordándoles que no debían deambular por la noche, especialmente cerca de la Casa de los Muñecos, con su fachada adornada de azulejos que parecían observar a los transeúntes con ojos burlones. La figura de la Nahuala empezó a convertirse en parte del imaginario cultural poblano, trascendiendo las creencias religiosas para insertarse en la vida diaria. En las cocinas, entre el aroma del mole y los tamales, las familias compartían relatos sobre encuentros con ella. En las plazas y mercados, los pregoneros y comerciantes añadían detalles cada vez más terroríficos, que tenía garras afiladas, que podía entrar en los sueños de los niños, o que guardaba un libro de conjuros escrito en lengua náhuatl y latín. Pero lo más interesante fue cómo la leyenda comenzó a fusionarse con el orgullo local. Así como Puebla se convirtió en símbolo de resistencia tras la famosa batalla del 5 de mayo de 1862 contra el ejército francés, también la Nahuala fue reinterpretada por algunos como una fuerza ancestral que vigilaba la ciudad desde las sombras, castigando a los imprudentes y manteniendo vivo el misterio en sus calles. Así, entre guerras, cambios políticos y transformaciones sociales, la Nahuala se mantuvo intacta, creciendo en el imaginario colectivo, como si el espíritu de aquella bruja antigua hubiese encontrado la manera de sobrevivir a la historia misma de Puebla. Con la llegada del siglo XX, la modernidad empezó a transformar a Puebla. Llegaron los tranvías eléctricos, el ferrocarril fortaleció el comercio y las luces de las farolas fueron reemplazadas por electricidad. Sin embargo, ni el progreso ni la tecnología lograron desterrar el miedo a la Nahuala. Al contrario, la leyenda se consolidó como parte esencial de la tradición oral poblana. En los barrios antiguos, como Analco, El Alto y Los Sapos, los ancianos se reunían por las noches en los portales o en los patios de las casonas para relatar, entre velas y café de olla, las historias de la bruja. Los niños escuchaban boquiabiertos cómo la Nahuala se transformaba en perro, gato o ave, y cómo podía recorrer toda la ciudad en cuestión de segundos. Era común que, al terminar el relato, los pequeños se apretaran contra sus madres, temerosos de que la anciana apareciera en cualquier esquina. Durante los años posteriores a la Revolución Mexicana, 1910 a 1920, cuando el país atravesaba un periodo de incertidumbre, la leyenda de la Nahuala tomó un nuevo significado. Era vista como un espíritu que castigaba a los violentos y a quienes abusaban de los más débiles. De este modo, el mito no solo era un recurso de miedo, sino también un símbolo moral que transmitía enseñanzas. En los años 50 y 60, cuando Puebla creció en industria y se fortaleció como ciudad moderna, la Nahuala se mantuvo viva en las escuelas y familias. Los maestros relataban la leyenda en vísperas del Día de Muertos, reforzando la idea de que era un espíritu que caminaba entre los vivos en esas fechas. Incluso escritores y cronistas poblanos comenzaron a incluirla en recopilaciones de leyendas, colocándola junto a otras figuras emblemáticas como la Llorona y el Charro Negro. Poco a poco, la Nahuala se transformó en un ícono cultural. Su nombre aparecía en radionovelas, cuentos populares e incluso en teatro callejero que se montaba en las plazas del centro histórico. El eco de la bruja se hizo inseparable de la identidad poblana, al punto de que visitantes de otras regiones llegaban a preguntar por la casa donde supuestamente vivía la hechicera. La leyenda, que había nacido como un susurro de miedo en el siglo XVII, se había convertido en un relato que cruzaba generaciones, manteniendo a Puebla envuelta en un halo de misterio que ni el paso del tiempo lograba disipar. A partir de la segunda mitad del siglo XX, Puebla comenzó a abrirse al turismo nacional e internacional, y con ello, sus leyendas cobraron un nuevo protagonismo.
Entre ellas, la de la Nahuala destacó como una de las más cautivadoras y aterradoras, al punto de convertirse en un emblema de la ciudad, junto con los relatos sobre el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl. Los guías turísticos que recorrían el centro histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987, solían detenerse frente a la Casa de Alfeñique, la Casa de los Muñecos o la enigmática Callejón de los Sapos, narrando cómo en esos lugares se había visto a la bruja transformada en perro o en anciana. Las visitas nocturnas a casonas coloniales comenzaron a incluir dramatizaciones en las que una figura femenina con túnica negra y mirada penetrante se aparecía entre sombras, arrancando gritos de los asistentes. Las autoridades culturales aprovecharon este interés para reforzar la leyenda como parte del folclore poblano. En festividades como el Día de Muertos, se organizaban concursos de relatos orales en los que los niños y jóvenes contaban la historia de la Nahuala con sus propias palabras, perpetuando la tradición. Incluso, los artesanos comenzaron a tallar figuras de la bruja en madera, barro y papel maché, vendiéndolas como recuerdo a los visitantes. En los años 90, la leyenda alcanzó aún más fuerza gracias a los programas de televisión y publicaciones locales que recopilaban las historias más populares de México. La Nahuala apareció en compilaciones junto a La Llorona, El Charro Negro y El Chupacabras, reafirmando su lugar como una de las leyendas más temidas y queridas. Pero lo más importante fue cómo la leyenda se transformó en un puente entre el pasado y el presente. Para los poblanos, hablar de la Nahuala no era solo contar un relato de terror, sino también reafirmar su identidad cultural, una mezcla de raíces indígenas, fe católica y tradición oral que sobrevivía al paso de los siglos. Y así, entre turistas curiosos, habitantes orgullosos y cronistas apasionados, la Nahuala dejó de ser únicamente una amenaza escondida en las sombras para convertirse en un símbolo vivo del misterio y la magia de Puebla. Con la llegada del siglo XXI, la Nahuala dio un salto inesperado. Pasó de las narraciones orales y las visitas guiadas a convertirse en protagonista de la cultura popular moderna. Su historia trascendió el ámbito local y llegó a nuevas generaciones gracias al cine, la literatura infantil y hasta las redes sociales. El momento clave fue en 2007, cuando se estrenó la película animada La Leyenda de la Nahuala, producida en México. Ambientada en la Puebla del siglo XIX, la cinta presentó a la Nahuala como un espíritu oscuro que habitaba en una casona embrujada, con el poder de aterrorizar a niños y adultos por igual. La película no solo fue un éxito en taquilla, sino que también despertó el interés de miles de espectadores por conocer la verdadera historia detrás del mito. Desde entonces, la Nahuala quedó ligada al imaginario colectivo de todo el país, y no únicamente de los poblanos. El turismo en Puebla se benefició enormemente. Las visitas nocturnas al centro histórico comenzaron a incluir recorridos temáticos basados en la película, y la Casa de los Cerdán, la Casa del Deán y otros edificios coloniales fueron usados como escenarios para recrear leyendas vivientes. Niños y adultos acudían a escuchar relatos donde la bruja aparecía envuelta en luces y efectos teatrales, logrando que la tradición se mezclara con el entretenimiento. Al mismo tiempo, escritores locales retomaron la leyenda en cuentos y novelas cortas, adaptándola a un lenguaje más accesible para los jóvenes. En las escuelas poblanas, cada Día de Muertos, los maestros incluían la historia de la Nahuala como parte de las actividades culturales, transmitiendo a los alumnos no solo el miedo, sino también el orgullo de pertenecer a una ciudad tan rica en tradiciones. Con el auge de las redes sociales, la Nahuala encontró un nuevo escenario. Páginas y videos dedicados a lo paranormal comenzaron a difundir relatos, supuestas apariciones e incluso fotografías donde se veía una silueta femenina entre las casonas antiguas. Aunque muchos lo tomaban como un juego, para otros era la prueba de que la bruja seguía presente, rondando las calles donde había nacido su leyenda. Así, la Nahuala logró algo que pocas leyendas alcanzan: evolucionar con el tiempo sin perder su esencia, manteniéndose vigente tanto en el folclore tradicional como en la cultura popular contemporánea. Hoy en día, la Nahuala es parte inseparable del imaginario poblano. En las calles del centro histórico, entre iglesias barrocas y casonas coloniales, los guías narran con entusiasmo sus apariciones, mientras turistas y locales escuchan atentos, con esa mezcla de miedo y fascinación que solo las buenas leyendas pueden provocar. En Puebla, la Nahuala ya no es vista únicamente como una bruja temida. Para muchos,
se ha transformado en un símbolo cultural, un puente entre el pasado indígena, la época colonial y la modernidad. La ciudad ha sabido apropiarse de su mito. Restaurantes, cafés y hasta tiendas de artesanías usan su nombre o su silueta como emblema, demostrando que la bruja ha dejado de esconderse en las sombras para caminar a la luz del día. Las visitas nocturnas a la casa de Alfeñique o a la calle de los Sapos son ahora experiencias teatrales en las que actores personifican a la Nahuala, reviviendo las viejas historias entre efectos de humo y luces. En festividades como el Día de Muertos, su presencia se refuerza con ofrendas, altares y representaciones escénicas, donde la bruja es recordada como parte del folclore que da identidad a Puebla. Sin embargo, para los más ancianos de barrios como Analco y El Alto, la Nahuala sigue siendo algo más que teatro o turismo. Muchos aseguran que, en noches de luna llena, todavía se escuchan pasos invisibles en los callejones, o que un perro negro merodea cerca del río San Francisco, con los ojos encendidos como brasas. Para ellos, la bruja no es un personaje inventado, sino un espíritu que nunca abandonó la ciudad. La dualidad es clara. La Nahuala es al mismo tiempo un mito utilizado para atraer visitantes y un temor vivo en la memoria de los poblanos. Un recordatorio de que las leyendas no solo se cuentan, sino que también se sienten en el aire de una ciudad donde cada piedra, cada templo y cada calle guarda historias que se niegan a morir. La historia de la Nahuala ha demostrado que las leyendas no son solo cuentos para asustar a los niños, sino relatos que sobreviven al paso del tiempo porque encierran los miedos, las creencias y la identidad de un pueblo. Nacida en la Puebla colonial del siglo XVII, alimentada por el temor a la brujería y fortalecida por los ecos de la Inquisición, la Nahuala logró atravesar la independencia, la reforma, la modernidad del siglo XX y hasta el mundo digital del siglo XXI sin perder su esencia. Hoy, su sombra sigue rondando entre las cúpulas doradas de la Catedral de Puebla, los callejones de Analco, el río San Francisco y las casonas coloniales que parecen esconder secretos detrás de sus balcones. Para algunos, es solo un mito que da vida a recorridos turísticos y películas. Para otros, es un espíritu que todavía acecha, esperando sorprender a los desprevenidos en las noches silenciosas. La Nahuala es, al mismo tiempo, terror y orgullo, una advertencia para los niños, una inspiración para artistas y escritores, un símbolo para los poblanos y un misterio para los visitantes. Su figura encarna la mezcla de raíces indígenas y tradiciones coloniales que definen a Puebla, recordándonos que el pasado nunca desaparece del todo, sino que se oculta en la memoria y las sombras. Y quizá esa sea la razón por la cual la leyenda sigue viva, porque la Nahuala no pertenece solo a los libros ni a las películas, sino al aire mismo de Puebla. Basta caminar por sus calles al anochecer, cuando la neblina cubre las piedras antiguas, para sentir que unos ojos invisibles observan desde la oscuridad. Así, generación tras generación, la Nahuala seguirá siendo contada, temida y venerada, asegurándose un lugar eterno en la historia de México. Porque en Puebla, donde la fe se mezcla con el misterio, la Nahuala nunca ha muerto y nunca morirá. ¿Y tú? ¿La has visto?